church. Es una bendición el poder It's estar a aquí en la blessing casa to del be here Señor. in the house of the Lord. Siempre el Señor nos bendice, nos habla nuestra vida y hoy no es la excepción. The Lord always bless you, and today is not the exception. Así que, ¿cuántos quieren escuchar la palabra del Señor en esta hermosa tarde? So how many wants to hear the word of God in this afternoon? Entonces, simplemente présteme 30 minutos de su tiempo. So give me 30 minutes of your time, Y eso va a ser de bendición para su vida. Amén. and it's going to be a blessing into your life. Hoy vamos a estar trabajando el Evangelio de Lucas, Today we are going to be working on the book of Luke. que se le otorga como Evangelio de Lucas porque el autor es Lucas. It is the Gospel of Luke because the book it is written by Luke. Lucas se conoce The como doctor. el médico colaborador, Luke is a doctor, is a collaborator que es cercano al apóstol Pablo. that is close to the Apostle Paul. Y aunque Lucas no fue uno de los 12 discípulos, And even though that Luke was not one of the 12 disciples, fue una persona que investigó cuidadosamente los acontecimientos relacionados con la vida del ministerio de Jesús. he carefully investigated about the acts of Jesus Christ. Él fue recopilando los testimonios, ¿verdad?, de los testigos presenciales. He started searching and keeping all the acts that Jesus Christ did, De todas aquellas personas, ¿verdad?, que estaban presentes en ese lugar para poderlos ordenar y, ¿verdad?, y presentarlos a aquellos que necesitan escucharlo. and all the testimonies of the people that were in that place to see what they say about Jesus. En este momento se conoce que a través de la palabra él dirigió este evangelio a Teófilo Through the gospel, we can see that he write this letter to Theophilus con el propósito de que él conociera la certeza de la enseñanza que había recibido. with the purpose that he truly understand all the information captured by Luke. Y podemos ver que en Lucas 1, del 1 al 4, podemos ver esta reacción. And we can see in Luke chapter 1 forward the reaction. Y su énfasis, pues obviamente era principalmente mostrar que Jesucristo era el Salvador de la humanidad. And emphasizing that Jesus Christ was the Lord and Savior. Comenzó a destacar su amor, su compasión y la misericordia He started highlighting what it was compassion and the mercy hacia aquellos, ¿verdad?, que eran necesitados, towards those that were in need, hacia los pecadores, to the sinners, hacia los marginados. the ones that were marginals. Y a lo largo de su evangelio, And through all the gospel, Lucas presenta a Jesús buscando y rescatando a los perdidos. Luke represent Jesus rescuing and helping others. Amén. Y, ¿verdad?, podemos ver que este tema alcanza también a uno de los puntos culminantes donde vamos a estar desarrollando el capítulo 15. And we can see until the point that is the last one that is decisive. ¿Qué podemos ver en el capítulo 15? What we can see in the chapter 15. Vamos a estar viendo cuando Jesús enseñó las parábolas de Lucas We are going to see when Luke was teaching about the parables y que él se encontraba rodeado de dos grupos muy diferentes. and that he was surrounded by two different groups. Por un lado estaban los publicanos y pecadores, By one side it was the publicans and by the other was the sinners. personas despreciadas por la sociedad religiosa de su tiempo, People that were belittled by the society, que se acercaban para escuchar sus enseñanzas. that they get close to hear the teachings. Pero por otro lado, vemos que estaban también los fariseos y los escribas, But by the other side we can see the Pharisees and the scribes, que se conocen más como líderes religiosos que criticaban a Jesús por cómo él recibía y compartía con ellos. that were a group of leaders that criticized Jesus by his teachings, ¿Verdad? Que ellos consideraban pues que eran pecadores. that they considered that they were sinners. Y en este momento la crítica de los fariseos fue clara. And during this time, the criticism was clear. Ellos dijeron, mira They eso es say, bien puertorriqueño, mira they say, look at him. este anda con los pecadores y This les man recibe. walked with sinners
y con ellos come. and he eat with them. Lo podemos ver en Lucas 15, versículo 2. We can see in Luke chapter 15 too. O sea que hubo un momento It was a time en el que siempre hasta Jesús fue criticado. in which Jesus was criticized. Y como ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Como cristianos y entendiendo el propósito del reino. And you yourself, knowing the purpose as a Christian, Y hoy estuvimos discutiendo lo que es el arrepentimiento. we were discussing about what was repentance. Nosotros, nos está diciendo la palabra, nosotros no estamos aquí para predicar a aquellos que ya son salvos, And we are here not to preach to the ones that are already saved, sino a aquellos que necesitan del Señor. but to those that needs the Lord. Y él fue criticado por eso. And he was criticized by that. Así que no te cree duda, no te cree desánimo el que te critiquen porque tú estás evangelizando al perdido. So do not allow yourself to create a doubt or a discouragement because you're preaching about Jesus Christ. Pero en respuesta a esa actitud de juicio, comenzó y no faltaba la misericordia. But to the response of that criticism in that attitude, the mercy didn't lack. Porque en todo momento Jesús se mueve a misericordia. Because in all times, Jesus Christ moved in mercy. Y vemos aquí que Jesús contó, ¿verdad? Habló de 3 parábolas. And we can see here that Jesus told 3 parables. Primera fue la oveja perdida, First one was the sheep that it was lost. la moneda perdida también. The coin that it was lost. Y vamos ahí donde vamos a entrar nosotros, el hijo pródigo. And now we are going to enter in this preaching the prodigal son. Pero podemos ver que a través de estas historias, But through all these stories, él enseñó he teach cuánto valor tiene cada persona para Dios. how much value have every single person for God. Él no solamente le dio valor al que está dentro de la iglesia, He didn't only give value to the one in the church, pero también le dio valor a aquellos que están afuera. Le está diciendo, es tan importante los que están adentro para mí que también los que están afuera. but he gave also value to the ones that are outside. Is mostly important the one outside and the one inside. Por lo tanto, Lucas 15 So Luke chapter 15, no fue simplemente una serie de relatos ilustrativos, ¿verdad? it was not only storytelling, Fue una respuesta directa de Jesús a quienes cuestionaban su misión. but it was a response to the ones that question or ask about the storytelling about Jesus. Y el propósito de estas parábolas era simple, revelar el corazón del Padre que buscaba al perdido. And the purpose of this parable, it was simple, to reveal the heart of the Lord, Que Él es quien celebra su regreso that he is the one that celebrates his coming, y extiende la gracia, and he extended his grace, la misericordia his mercy, a todos aquellos que se arrepienten. and to all the ones that repent. Ya, prediqué. I preach. No, mentira. No. Vamos a ir a Lucas Let's go to Luke 15, 11, 16 15, 16. y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, Amen. la iglesia del Señor dice, Amen. amén, con fuerza, con que comieron desayuno esta mañana. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El versículo 11. And he says in Luke chapter 15:11, then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that fall to me. So he divided to them his livelihood. Dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed
to a far country and there wasted his possessions with prodigal living. But when he had spent it all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre y de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he will gladly have filled his stomach with the pons that the swine ate, and no one gave him De anything. esta manera vamos a orar para presentar esta palabra delante del Señor, And we're going to pray. dándole gracias por la oportunidad nuevamente de usarme como instrumento. Señor, que esta palabra llegue a los corazones, Padre Santo, y que vaya a ser a lo que fue a ser enviada, como dice tu palabra, Señor. Que vaya a transformar, Señor, a romper cadenas en el nombre de Jesús, a abrir el pensamiento, Padre Santo, a cambiar la perspectiva de vida, Señor, y que podamos, ¿verdad?, reconocer que tu palabra es verdadera y que todo lo que tú das, Padre Santo, es bueno, Señor. Sé tú impactando las vidas, Padre Santo, convenciendo de pecado, Padre Dios. Eres tú, Espíritu Santo, haciéndolo. Yo solamente llevo la palabra, eres tú el que entra hasta lo más profundo de los corazones, y sabemos que hoy no es la excepción, Señor. Eres tú trabajando en nosotros, eres tú transformando nuestros pensamientos y debes transformando nuestra vida, Señor. Te damos gloria y te damos honra, y la iglesia del Señor dice Amen. amén y amén. Dice, y comenzamos, ¿verdad?, en estos versículos que Jesús muestra el proceso que vive una persona cuando se aleja del Padre. And here we can see the process of a person that leaves the Father. Podemos ver que no es una caída repentina, We can see that it's not a suddenly fall, sino que comenzó con decisiones que lo llevaron poco a poco a la ruina espiritual y personal. but he took some decisions little by little that took him to that state. Y en Lucas 15:12 dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. And in Luke chapter 15:12 it says, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. Y la palabra bienes se refiere a las posesiones, And the word bienes, of goods, it refers a posesiones, to the possessions, recursos, to the resources, riquezas, richness, herencia inheritance que pertenecían al Padre that belongs to the Father, y que serían entregadas a sus hijos. and also will be given to his children. Se le hace similar, ¿verdad?, a cómo trabaja también la tierra, ¿verdad? It is so similar to the early. Los bienes vienen siendo también las posesiones que usted y yo pues adquirimos, The good things are the possessions that we have. y que de cierta manera u otra, tanto emocionales, bienes emocionales, It could be emotional goods, possessions. bienes físicos, It could be physical possessions. ¿verdad? Porque también nos heredan muchas veces, dicen por ahí, a mí lo único que me heredaron fue la diabetes. Because sometimes they only say what I have inherited, it was the diabetes. Sí, pero en el Señor, gracias a Dios que no funciona de esa manera. But thanks to the Lord that here it doesn't work in that way. En otros, ¿verdad? Se hereda ya cosas materiales It could be material things o culturas que van de generación en generación. or cultures that go generation to other generation. Y en esta parábola representa todo lo que Dios ha depositado en la vida de una persona. And this parable represents what the Lord gave to a person during his life. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo yo puedo identificar los bienes en el reino de Dios? And you can ask yourself, how can I identify the good things or possessions that the Lord have gave me? Y déjame decirte que los bienes que Dios te ofrece no son solamente materiales. And the good
possessions that the Lord offered to you is not only the earthly things. Porque dice la palabra que si tú buscas el reino, ¿verdad? Y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura porque Él sabe lo que tú necesitas. Because the word says like if you seek the kingdom of God first, everything will be added. Pero los bienes del Señor se van a manifestar en salvación, But the good possession of the Lord, it will manifest in salvation a través de la gracia de Dios. Esos son los bienes. through the grace of God. That is the good possessions. Los dones del Espíritu, The gift of the Holy Spirit, el conocimiento de la palabra, the knowledge of the Word of God, la sabiduría que adquirimos a través de ella, the wisdom that we acquire through the Word, el tiempo que Dios nos brinda y las oportunidades también que Dios nos brinda. the time and also the opportunity that the Lord gave to us. Muchos de nosotros, ¿verdad? Crecemos estando solos, muchas personas no crecen con una familia, ¿verdad? Sometimes some people doesn't grow, they grow by themselves alone, they don't Pero have family. el cuerpo de Dios dice la palabra que viene siendo la familia espiritual que Dios te da. But the body of God, it is your spiritual family that the Lord gave to Y you. esos son bienes. And those are possessions. Es good una herencia que possessions. Dios te permite tener. That is an inheritance that the Lord allow you to have. Pero no se queda ahí, también Dios da talentos, But it doesn't stay there. The Lord also give you talent te da la capacidad de ejercer. and the capacity to work. Y sobre todas las cosas, uno de los mejores bienes And also one of the best good possessions es la presencia de Dios en is tu vida. the presence of the Lord in your Es life. la dirección del Espíritu Santo. It is the guidance of the Holy Spirit. Que sabemos que Jesús le confesó a sus discípulos That we know that Jesus confesses to his disciples antes de él partir. before going to heaven. Ellos estaban en un momento de angustia y decían, pero ¿cómo es que tú te vas? They were in the midst of anguish saying, why are you leaving? Y él les decía, no se preocupen, que yo me voy, pero hay alguien que viene y se va a quedar con ustedes. Ese es el consolador. And Jesus told them, do not worry, because I had to leave, but I leave the Counselor, the Holy Spirit. Y tenemos uno de los bienes, ¿verdad? Que vive con nosotros, que mora con nosotros diariamente. And we have one of the good inheritance that the Holy Spirit live with us. Entonces podemos ver que el Hijo recibió los bienes, And we can see that the Son received the goods, pero no valoró la relación con su Padre. but he didn't value the relationship with his Father. Y muchas personas quieren la bendición And many people want the blessing de Dios of God sin compromiso con ese Dios. without having a commitment with that God. Entonces, tú puedes ver personas que pueden haber crecido en el Evangelio, You can see people that grow in the gospel, conocer la palabra, that they knew the word, pudieron haber tenido dones, they might have a gift, oportunidades, una familia cristiana, opportunities, and also a Christian family. pero aún así decidieron vivir independientemente de Dios. But even in that way, they decide themselves to live independently without God, Pensando que pueden administrar su vida mejor que Él. thinking that they can administer their life without Him. Entonces, ¿cómo yo aplico eso en mi vida? And how can I apply this to my life? Entendiendo que Understanding yo no puedo o no debo valorar más los beneficios que Dios me ofrece that I cannot value more the benefits that the Lord gave me que el Padre, que la presencia de Dios en mi vida. than the Father of the presence of God in my life. Y esto lo podemos, ¿verdad?, analizar y ver de muchas maneras. And we can analyze and see it in many ways. Y es que muchos tenemos talentos, And it's that many have talents, muchos tienen dones. many have gifts. Y, por ejemplo, pues, mencionemos, yo tengo quizás el talento de adorar a Dios a través de mi voz. Let's give an example. For example, I have the gift to sing to the Lord. Y hermanos, hay que ser realistas, no todo el mundo tiene ese talento, And we need to be real. Not everyone have this gift. ¿verdad? Otros danzan y danzan de una manera increíble. Others have the gift of dancing and they dance really well. Y tienen esa flexibilidad que tú dices, Dios mío, yo quisiera danzar así. And they have like a flexibility
that they can dance in a way that I say, I want to dance like that too. Otros tocan los instrumentos y tienen desde tienen una manera de tocar nata desde el principio. En este caso puedo usar el ejemplo a mi hermana. And some of people have naturally the way that they know how to play. Que sin saber lo que son las notas, sin saber cómo leerlas, sin nada, la persona desde que tenía así pequeña tocaba un piano y de momento salía tocando y tú decías, ¿y de dónde tú aprendiste eso? You can know people that without knowing like a instrumental note, they start playing a piano or having playing an instrument, and you can say how this person can do this without knowing. Y mi hermano también tiene eso. Yo me quedé así, ¿sabes cuántas veces yo he intentado tocar la guitarra en mi vida? My brother have this gift, and you know how many times I have tried to do it in that way, but I couldn't. O la batería, en este caso él toca la batería también. Or the drums. Él tiene because he plays el the drums. sabor puertorriqueño en las venas. He have the Puerto Rican flavor in his veins. Nació con la batería por dentro, el ritmo. He was born with the Puerto Rican rhythm inside of him. Pero yo no. Y yo decía, Señor, ¿y qué yo hago aquí? ¿Qué yo pinto aquí? But not myself. And I say, Lord, what can I do? Y de momento hago así, y yo canto, espérate, hay algo que está ocurriendo en las cuerdas vocales. And I start like, ay, Dios mío, aleluya. And I discovered that I can sing with my vocal cords. Y tú dices, ok, entonces se nos entrega un talento, pero ese talento, and you say, okay, a talent is given to us, but that talent, cuando tú lo logras encontrar, when you find it, tú sabes que Dios te está diciendo, yo te lo estoy dando. when you find it and discover it, you know that the Lord is the one giving it to you. Pero muchas veces But many nosotros times, us, decimos, yo tengo un talento, we pero say, yo quiero ese talento para mí, Señor. but sometimes us ourselves, we say, oh, I have a talent, but I want it for just for me. Déjame ser famoso, déjame tener muchos seguidores, déjame ganar mucho dinero. Let me become famous. Let me gain a lot of money. Y el Señor te dice, pero utilízalo para mí, adórame, sirve en la adoración para otros también. But the Lord tells you, but use it for my kingdom, use it for me, sing for me. ¿Verdad? Porque no está mal que uno utilice esos talentos, ¿verdad? Y los multiplique y vaya y también afuera también la gente reconozca y comiences a usarlo, ¿verdad? Como un trabajo. No estoy diciendo que eso está mal. And I may say, I'm not saying that this is wrong, that you can expand your knowledge and your talents and you go outside and give a service and they recognize it by that. Estoy diciendo cuando valorizamos más los bienes que a Dios. I am saying when we value more the good things than God. Y tú dices, yo quiero que gracias que me diste este talento, me voy. Y el Señor se dice, pero yo fui que te lo di. No vas a hacer nada para mí aunque sea. I'm saying, like, for example, when people say, thank you, Lord, because you give me this talent and bye, goodbye. Sí, y se van y hacen su vida y se olvidan del Señor y ya no quieren saber de Dios. And they go away and they do their own life and they don't want to know anything with God. Y eso es más o menos un ejemplo de tú decir como el hijo pródigo, ¿sabes qué? Yo quiero mis bienes, dámelo, que todas las bendiciones, dámela, qué And bueno. that is like an example, like the prodigal son or the lost son, that he say, give me all the good things, Y yo me las voy a llevar. and I'm going to take it. Entonces, podemos ver que llega un punto en que se aparta. So we can see a point in which he depart himself, Y hoy vamos a estar trabajando cuál es el peligro de nosotros apartarnos de Dios. and we are going to see the danger of us leaving ourselves from God. Lucas 15:13 dice que se fue lejos a una provincia apartada.
And it says the 13, and not many days after the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. ¿Y qué es la provincia apartada? Dice que representa un lugar un lugar de independencia de Dios. And what is the journey to a far country? It is that he took like dependence on himself. No and not on God. necesariamente es una ubicación física, It is not necessarily a physical direction. puede ser una condición espiritual, It could be a spiritual condition donde una persona decide vivir según su propia voluntad. in which the person decides to live according to his own will. ¿Y cuál es el efecto de estar lejos de Dios? And what is the effect to be without God? Lo primero que ocurre cuando tú estás lejos de Dios es que ya tú no lo buscas, por lo tanto no hay una dirección. First of all, the first thing that happens when you do not seek the Lord is that you separate from the Lord. Y el apóstol estaba dando un ejemplo de lo que es el GPS. ¿Cuántos tienen un GPS en su And- teléfono, verdad? And the apostle was given an example of a GPS. Y sabemos que si tú no pones el GPS, If you don't place the GPS, especialmente en estas carreteras de Estados Unidos que te tiran como en 20 freeway y tú dices, pero ¿para dónde? especially in the streets or the freeways of the United States that they have many highways. Y tú puedes, el lugar donde tú vas a ir puede ser el de aquí a la esquina, pero te tira como 20 freeways diferentes para tú poder llegar ahí. And you want to reach a corner, but when you see you are all the way to many places. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes el GPS, como estaba diciendo el apóstol, como ejemplo? And what happened if you don't have the GPS, like the apostle was Que mentioning? tú comienzas a ver cómo llega. That you start trying to see how you are going to get to the Y place. tú comienzas a ver las calles, oh, esta calle se llama así, te tira, déjame ir para la izquierda. Ay, por aquí dicen que como dan las direcciones en Puerto Rico, te paras y le preguntas a uno y a ese te dice, ah, mira, por ahí, allí mismo hay un palo. Y en ese palo hay una toronja. Y ahí mismo tú vas a la izquierda. Ah, no, espérate, para acá. A la izquierda. Sí, y en la izquierda tú vas a ver una casa rosita. Ahí va. And if you don't have like the GPS, you will probably be like out of the way trying to see where you're going. And like in Puerto Rico, there is an example that when people gave directions, they see, okay, when you go straight and then you go to the corner and you will see a mango tree. Ahí. Y después miras a la izquierda y está la casa rosita en la And otra then esquina. you go to the left and you will see the pink house. Después vas a ver una jarda bien para arriba. And you're gonna see a height Y really te dicen, straight. esa no es la otra. And it's not that one, it's the other one. Y tú, ok, espérate, el palo, la casa, la jarda, esa no es la otra. Y de momento cuando llegas allí tú dices, pero hay como tres diferentes. And Y then si no es esta, ¿cuál de las otras dos es? and then you continue to figure out which one is, but you notice that none of them are. Y así ocurre, pero llega un momento en que nos actualizamos y llegó el GPS a nuestra vida. And it happens and we get actualized and we have now the GPS. Y ahora el GPS pues nos dice, ok, mija, por aquí, por allá, aquí en 5 minutos vas a llegar a este lugar y vas a virar a la izquierda y te va dirigiendo poco a poco. And now the GPS will tell you in what direction you need to go and the proximity of the minutes that you're going to get there. Ya no nos tenemos que dejar llevar por el vecino, que si la casa, que si las toronjas, no tenemos que hacer nada de eso. We don't have to trust the neighbor telling us where to go. Pero lo mismo ocurre cuando llega Dios a nuestra vida. Dios quiere ser esa persona que dirige tu caminar. But in the same way, the Lord wants to guide you in this path. Pero cuando Él se apartó, ya no había esa dirección. But when he went away and departed himself, it was not that guidance anymore. Sino que era Él mismo dirigiendo su vida, But it was himself guiding his life, tomando sus propias decisiones. taking his own decisions. Y tuvo que encontrarse muchas veces con vecinos que le dijeran, vira a la esquina cuando hay un palo de toronja. And he probably found many neighbors saying, go straight and go into the corner in which the orange tree are.
Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbs Proverbios 14:12. 14:12, it says, "There is way that seems right to a man, but its end is the way of death, Y es que lejos de Dios and is that far from God, podemos ser susceptibles a la tentación y a los engaños. we can be receptible to the deceive, Vas a poder ver las cosas del mundo que prometen satisfacción, pero realmente no pueden llenar tu corazón. and you will see like the things of the earth that promise satisfaction, but in that area there is not satisfaction. Lejos de Dios tú puedes debilitar tu fe comienza a menguar. And far from God, your faith Comienza a disminuir. be weakened. O sea que tú lo vas a notar porque ya tú no vas a orar como orabas antes. You're going to notice it because you're not going to pray in the same way that you prayed before. Estás diciendo, yo no necesito la comunicación con Dios en mi vida ya. You're saying, I do not need the communication with God anymore. Ya no te vas a congregar, You're not going to be congregating. te vas a desaparecer, vas a decir, yo puedo con mis propias fuerzas estar en mi casa, vivir mi vida y hacer lo que yo quiera. And you're going to say, I'm not going to congregate. I'm going to be in my house by my own strength, the way that I want to live. Y automáticamente tu vida se va a enfriar con Dios, tu relación con Dios. Automatically, your life is going to get colder with God. Y aquí podemos usar un ejemplo de qué ocurre con Jonás, And we can give an example of what happened with Jonah. donde al él recibir una instrucción de Dios, hacer una labor, él decide no hacer la voluntad de Dios y ir a otro lugar. We can say that Jonah received an instruction from the Lord, but he couldn't do the will of God. He go in the opposite side. Y literalmente se encontró en una situación de crisis, donde había una tormenta, donde ya no está Dios dirigiendo, porque el Señor no te mandó para allá, para la tormenta, te mandó para el otro lado. And we can see Jonah in the midst of this storm and trying to see what was going on because the Lord didn't send him to the storm, but he sent him to do another thing. Pero no fue hasta en ese momento que hasta a los que estaban con él en el barco se daban cuenta de que algo no estaba bien. But it was not until the moment that that everybody else noticed that something was going on. O sea que la gente alrededor tuyo se va a dar cuenta de las situaciones. So the people surrounding you is going to notice the Y situation. muchas veces vemos que te dicen, ya, yo no te quiero aquí, muchacho. Tú lo que traes es problema. And people will say, oh, I don't want you here, you bring a lot of problems. Y vemos que a Jonás literalmente lo tumbaron del barco. And we can see that Jonah was thrown from the boat. Y fue Dios que trabajó con él, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Estamos viendo, simplemente estoy trayendo una escena And it was, en la que podemos ver personas que se apartan de Dios y qué ocurre. and it was God working with Jonah, and I'm only bringing an scene of what happened with Jonah. Estamos terminando. We are finishing. Lo importante aquí saber es que toda distancia espiritual comienza con pequeñas decisiones de independencia. And all spiritual decisions begin with having our own independence. O sea, toda la distancia espiritual All spiritual distances comienza begin con pequeñas decisiones with short decisions, de dependencia. small decision of dependence. Cuando nosotros decidimos, pequeñamente comenzamos a apartarnos de Dios. When small, we decide in a small way to be separated from God. Nosotros tenemos mucho que discutir de esta palabra, pero sé que el tiempo se nos acabó. We have a lot to discuss about this word, but I know the time is done for Vamos a seguir today. discutiendo cómo podemos ver And we are going to be discussing next Sunday how we can see qué ocurre cuando nosotros nos apartamos de Dios or what happened when we depart from the Lord la semana que viene. next week. Así que si usted quiere seguir aprendiendo y viendo qué ocurre en mi vida o qué puede estar ocurriendo ya en mi vida para yo poder identificarlo y volverme a Dios, no se pierda este próximo domingo que vamos a estar aquí trayendo esta palabra, aleluya. So if we want to learn how is to be departed from the Lord and know how to go out from there,
please come next Sunday and we are going to continue learning about this teaching. Vamos a seguir trabajando y viendo el punto de que él llegó a un punto de desperdicio en su vida. And we are going to be teaching how this man become in a lowest point of his life and Oh. how, Pero vamos a ponernos de pies but we're gonna stand up. y quiero que te quedes reflexionando de esto. And I want you to reflect this. ¿Qué estoy valorando más What I am valuing more que la presencia de Dios? than the presence of the Lord. ¿Qué bienes han ocupado el lugar de Dios en mi vida? What possessions have occupied the place of God. Yo quiero que hoy tú te quedes con esa reflexión I want you that today you stay with that reflection. y que esta semana And during this week, tú comiences a hacerle preguntas a Dios, comienza esa relación nuevamente con Dios. you start having a relationship with the Father, asking all these questions. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que está en nuestro corazón que está queriendo tomar la posición de Dios. Because sometimes we don't know what is taking the place of the Lord in our Y relationship. dile, Señor, enséñame que muéstrame qué es lo que estoy valorando más que tu presencia. And say, Lord, what I am valuing more than your presence, teach me. Dile, Señor, qué bienes han ocupado el lugar de ti, And say, tu Lord, lugar en mi vida. what good things are occupying the space of the Lord in my life. Y créeme que el Señor va a comenzar a mostrar. And believe that the Lord is going to start teaching you and showing you. Pero la razón por la que Dios nos muestra no es para que tú digas, ya lo sé, sino para que tomes una acción de remover eso y poner a Dios en tu vida. But the reason in what the Lord is going to show you is not so you can say, oh, now I know, is that the Lord is showing you so you can make a decision and make good choices. Y de esta manera vamos a orar. Y yo quiero que usted cierre sus ojitos. In this way we are going to pray. Let's Y close ahí our donde eyes. usted está, And whatever you are right now, tú habla con Dios. start speaking to God Y dile, Señor, yo reconozco, Padre, and say, Lord, I que recognize todo lo que yo tengo that everything that I have, proviene de ti, Padre Santo. it belongs to you, Lord. Pero yo quiero, Señor, que si de alguna manera hay algo que esté primero que tú en mi vida, But I want you that if I have something first than you, o que yo le haya dado más valor or if I have given more value to something than you, que tu presencia en mi vida, Señor. then your presence in my life, Lord, Señor, perdóname. then Lord, forgive me. Estamos en un momento, Padre, en el que la palabra ha llegado a nuestros corazones. We are in a way that your word have entered into our hearts. Y muchas veces sabemos en qué estamos fallando, Padre, y muchas veces no. And many times we know in which areas we are failing and other areas we don't know. Pero si sabemos, Señor, ayúdanos a removerlo de nuestras vidas. But if we know, please help us remove it from our life. Señor, pero si no, muéstralo, Padre. But if Enséñanos. we don't know, please show us and teach us. Dirígenos, muéstranos la verdad, Señor. Guide us and show us the truth. No queremos, Padre Santo, vivir una vida apartados de ti, We don't want to be separated from you. sino una vida But en we want espíritu y en verdad. alive in spirit and in truth. Que podamos adorarte, That we can worship que you. podamos exaltarte. That we can exalt Que you. mi vida sea de agrado para ti, That Dios. my life can be a pleasant life for you. De esta manera, Señor, In this way, Lord, termino también esta palabra, Padre Santo, I finish this word, bendiciendo sus vidas, Señor. blessing their life. Ellos han hablado, Señor, yo sé que ellos están dialogando contigo ahí, en I esa know that intimidad. they are speaking with you, they're talking to you, Lord, Y te pido que seas tú bendiciéndoles, Señor, and I ask you to bless them, Lord, y llevándolos hacia el camino correcto, Padre. and taking them to the correct way. Te damos gloria y te damos honra y la iglesia del Señor I give dice, you honor and glory, and the Church of God amén, said, amén. Dios les bendiga a todos los que siempre nos sintonizan. Nos vemos hasta la próxima. Until next time. Aleluya.